pero para su implementación lo que está faltando es la firma de nuestro presidente Tabaré Vázquez. Legisladores de toda la región están en Montevideo esta semana en un intento de apurar esta firma. Es también en el Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de América. Cuando se aplique este sistema, los alimentos van a tener una etiqueta negra con letras blancas cuando superen ciertos niveles de azúcares, grasas saturadas y de sal. Desde la Organización Panamericana de la Salud se afirma que el sector alimenticio se comporta como la industria tabacalera o del alcohol. Vamos a hablar de este tema con el asesor de la Organización Panamericana de la Salud, Mario Gómez. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias por estar hoy aquí. Bueno, mantuvo contactos estos días con este tema de las industrias y del etiquetado. Se planteó de una manera formal dónde está el freno para firmar ese decreto, qué es lo que está pasando en nuestro país con Vázquez. Bueno, eso es una pregunta probablemente es para el gobierno contestar, pero lo que vemos en otros países muchas veces... ¿Hay presión de la industria alimenticia? Sí, en otros países sí tenemos esta clara presión de la industria que puede o que imagina que puede tener un impacto en sus productos, en sus ventas. Entonces toma una delantera de primero intentar debilitar esa legislación. La primera estrategia de la industria es intentar hacer con que la propuesta que es de regulación sea más débil, por ejemplo, cambiar los criterios de azúcar y grasas y sal para que puedan tener más cantidad de azúcar, grasas y sal. Que se tolere más. Obvio. Y después, si no logran cambiar y ajustar eso, porque también no tiene evidencia para sustentar eso, van a intentar adelantar el proceso, van a intentar decir, necesitamos más plazo, más tiempo para adaptarnos, o van a intentar entrar con juicios y aplicar otras medidas en contra de la regulación, como países que ya aplicaron, como en Chile, ya tienen empresas que están llevando el gobierno al juicio, obviamente que ya perdieron todas las instancias, porque obviamente es una medida necesaria para la salud pública. ¿Sabe si en Uruguay la industria ya ha actuado de esa manera o está haciendo algún intento? ¿Le consta? No. En términos de juicio no, porque no salió aprobado. Claro, pero de debilitamiento, de lobby, claro. Sí, bueno, los argumentos son similares. Entonces, por ejemplo, tenemos una argumentación de que la desregulación debe mantenerse, o sea, que no necesita tener una regulación y propuestas, o sea, que son otras propuestas como alternativas que son más débiles. Por ejemplo, al revés de poner una etiqueta frontal que dice alto en azúcar, simplemente poner el número con la cantidad de azúcar enfrente del envase. Obviamente que la gente va a mirar 10 gramos de azúcar, 5 gramos de azúcar y no va a informar. Es lo fuerte del mensaje. Ahora, la industria de los alimentos en Uruguay ha manifestado algunos otros argumentos que tienen que ver con lógicas regionales, del etiquetado en Argentina y Brasil, de qué va a pasar con los productos uruguayos cuando se quieran exportar y los de esos países cuando quieran venir a nuestro país, y que si no se hace esto en una lógica regional, Uruguay y la industria en particular puede tener dificultades. Claro. ¿Cómo se toman esos argumentos? No, eso no es verdad, y hay varios ejemplos de otros productos y de otras regulaciones que se avanzaron en unos países antes de avanzar en Mercosur. Por ejemplo, el propio etiquetado frontal de transgénicos, para transgénico, por ejemplo, que está aprobado en Brasil, y los productos cuando entran en Uruguay, por ejemplo, no viene a veces con el sello de transgénico, pero en Brasil es obligatorio que tengan el sello de transgénico. Y el ejemplo mejor y más restrictivo, por ejemplo, las grasas trans. Fueron eliminadas de Argentina, no estaban eliminadas de los otros países del Mercosur. Y eso significa que los países cuando tienen que, por ejemplo, exportar a Argentina, tienen que cambiar la composición de sus productos y quitar las grasas trans. Obviamente ahora también Uruguay también ya aprobó un decreto que va a eliminar las grasas trans. ¿No hay criterios regionales para ese tipo de medidas? No, todavía no. O sea, hay criterios, hay recomendaciones para los países, pero en términos de Mercosur no hay una resolución, una ley que se aplica a los 4 países. ¿Y a raíz de eso puede haber demandas al Estado por pérdidas de algunas empresas? No, porque lo que pasa es que eso es una medida de salud pública. Entonces, como estando tratando de una medida que protege la salud pública, yo no puedo esperar los otros países avanzar. Se puede hacer un paralelismo con lo que pasó con el tabaco. Claro. Exacto. La cajetilla plana es un otro ejemplo, o sea, que va a avanzar. Y eso, en verdad, es un paso, puede ser como un paso para la armonización. Sí. Al revés de pensar, nosotros como 4 países vamos a sentar y decidir
cuáles son las políticas, podemos avanzar con un país, aprender la experiencia de este país y obviamente después nos va a ayudar a pensar... Ahora, desde el punto de vista de la industria, y capaz que la industria de los alimentos podría tener otro efecto, Philip Morris se fue de Uruguay. O sea que hubo un impacto desde el punto de vista de la economía. Uno después calibrará, vale la pena, no vale la pena, perder esos puestos de trabajo a cambio de llevar adelante estas medidas, ¿no? Claro. Es un poco lo que hay que poner en la balanza. Sí, bueno, eso, el otro tema es que tenemos que mirar la economía de una forma dinámica. La economía no es una empresa, no es un producto. Entonces, las industrias específicamente de alimentos, ellas no tienen solamente un producto como tienen las tabacaleras, ellos tienen varios productos. En la medida que pueden diversificar, pueden producir productos también que no lleven sellos que digan alto en. Y el otro tema o disminuir el contenido en el mismo producto también. Exacto. Fabio, ¿pero qué se responde ante los argumentos de que los alimentos saludables tienen un costo mayor? En realidad, eso es obviamente una distorsión que se genera en el mercado también y muchas veces esos propios productos. Entonces, vamos a pensar que una bebida azucarada, una gaseosa, es simplemente agua, azúcar y ácidos o otros ingredientes. O sea, es preparada con ingredientes muy baratos. Obviamente que eso presiona para que el producto y distorsiona el producto de una forma que se paga caro o se paga muy barato por un producto que obviamente tiene ingredientes muy baratos. Entonces esos productos ultraprocesados son diseñados de una forma que los ingredientes son muy baratos y generan esos precios. Entonces es importante también considerar ajustes en la carga tributaria para que los productos menos saludables o malsanos tengan una carga tributaria mayor para que los productos más saludables puedan tener una asequibilidad mejor, ¿no? Entonces, esos ajustes, los precios no son algo que naturalmente o al azar tiene este o aquel precio, o sea, se puede cambiar. Fabio, te cuestiono por dos lados distintos. Por un lado, la Facultad de Química de nuestro país, que cuestionó los criterios que usan, asegura que las recomendaciones de la OPS son una extrapolación errada de los valores límites planteados por la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, que la Cámara Industrial de Alimentos aseguró que este sistema es muy exigente y que podría provocar que el 95% de los productos que tenemos en las góndolas tenga que estar etiquetado. Sí, bueno, en relación a los 95%, el primer tema es: ¿qué pasamos a hacer los últimos 40, 50 años que permitimos los países y los productos y la industria llegar a producir 95% de sus productos alto en? O sea, no estamos mirando y ellos están siguiendo al revés de dedicar la tecnología de alimentos a producir alimentos más saludables, dedicaron a producir alimentos que no están recomendados para la alimentación. Tienen mucho sal, mucho azúcar, mucha grasa. Entonces, es revertir un poco la idea de que no es el mercado y esos productos, muchos de ellos están alto en porque no se miró y obviamente con la publicidad y todo eso la gente pasó a reconocer esos productos como esenciales y no cuestionamos y el etiquetado no permite que la gente pueda mirar. En ese momento que se trae la información al consumidor, obviamente que se viene esta información y puede causar Y el otro tema es que en relación a estos 95%, estamos hablando del 95% de los productos procesados y ultraprocesados, que en Uruguay son más o menos unos 40% de lo que se come. La mayor parte de la comida, la mayor parte de los alimentos que se consume y que se encuentran en el supermercado en Uruguay son alimentos de verdad, son carne, son pollo, fruta, vegetales, arroz, frijoles, pasta, que se van a preparar en preparaciones culinarias. No se pone en el contexto de todo el supermercado, unos 30% de los productos tendría alto en... Sí, exacto. Perfecto. Fabio Gómez, muchísimas gracias. Un placer. Bien, y por último, un dato, porque este sistema de etiquetado sí está aprobado en Chile y decíamos que está este congreso en Uruguay y un senador chileno, Guido Giraldi, que fue el impulsor de la ley, le mandó un mensaje directo a nuestro presidente Vázquez, que es el que falta firmar, y le dijo: sería muy valioso que Vázquez llegue con el decreto de etiquetado y de cajillas de cigarrillo planas a la tercera reunión de Naciones Unidas sobre las enfermedades no transmisibles que se va a realizar en septiembre en Nueva York. Pasan 58 minutos de las 8.